Continuamos con los temas, con estas lecturas de Pele Yoetz. Ahora es el número 18, que lleva por título Las compilaciones. Nos va a hablar sobre la labor de los maestros que tenían a su disposición gran cantidad de libros y su esfuerzo por resumir, por sintetizar aquellos puntos que le serían de mayor utilidad a la congregación, a la comunidad judía, y ellos publicaban libros donde resumían, donde compilaban estos dichos, esta información que sería un poco más útil, practicable para la gente, entendiendo que en aquella época no toda la gente iba a tener acceso a los libros. Algunos, aunque lo tuvieran, pues no tenían la capacidad o la capacitación para poder leerlos y comprenderlos. Así que los compiladores hacían este esfuerzo por simplificar la información, seleccionarla y ponerla a disposición del público para que ellos la pudieran practicar con facilidad, sin tener que estar inmersos tan profundamente en las discusiones de los rabinos. Así que vamos a empezar nuestra lectura. Espero que sea de provecho para los que les ha agradado, a los poquitos que les agrada la lectura de Pele Yoetz. Yo veo que no todos, al menos los que frecuentemente visitan el canal, no es de su interés, pero yo lo hago con con ese objetivo de, de que otras personas escuchen algo diferente a lo que la mayoría de los canales expone, y precisamente con esa intención de que muchos no pueden comprar los libros o no quieren hacer esa inversión, pues aunque sea que lo puedan escuchar a través de una lectura por estos medios. Vamos a iniciar. ¿Cuánto provecho obtenemos de los sabios que codificaron nuestras leyes? Estos santos maestros de cada generación tienen un gran mérito y hacen que el pueblo se beneficie. El mérito del pueblo depende de ellos, ya que si no hubiera sido por ellos, la Torá habría sido olvidada por Israel, especialmente en una generación huérfana como la nuestra, en la que con todas las preocupaciones y los quehaceres cotidianos, no tenemos demasiado tiempo para estudiar, por lo que nuestro entendimiento es limitado. Bueno, de entrada ya nos va poniendo en contexto en la época como él vivía su judaísmo. Lógicamente que si él es un maestro, pues su condición fue diferente. Él sí pudo prepararse, él sí tuvo acceso a la información, pero el resto del pueblo no. También hace mención de las dificultades que tiene cualquier ser humano por sus obligaciones, tanto familiares como de trabajo, a veces viajando, tal vez si se es funcionario, tiene muchas ocupaciones el hombre y difícilmente tiene un espacio para estudiar. Así que los que tenemos estas condiciones favorables, debemos sentirnos afortunados, porque podemos aprovechar el estudio de la Torá para nosotros, podemos comprar libros, tenemos tiempo para leerlo y aparte nos queda tiempo para compartirlo con aquellos que lo quieran escuchar. Esto no es en un sentido de presunción, sino más bien de agradecimiento a Hashem, que algunos nos permite estas condiciones. Entonces, debiéramos eh, generar esta iniciativa de quererlo compartir con aquellos que se les dificulta. Ahora, en aquellos tiempos, los libros eran impresos y eran muy costosísimos. Y yo digo que a veces les enseño así a los hermanos, ya no podemos tener prácticamente ninguna excusa para no aprender, porque hay mucha información ahora con el internet. Tú puedes comprar un libro por internet de manera electrónica y te sale mucho más barato. Hay algunos que se distribuyen gratuitamente en las redes. Hay personas que los leemos para ustedes. Si no lo quieres comprar, si no quieres ni eso, pues solamente pagando tu internet puedes acceder a una lectura.
Entonces nuestras condiciones son muchísimo mejores. Él dice que su generación, por aquí, como dice, no tenemos demasiado tiempo para estudiar, por lo que nuestro entendimiento es limitado. Hay un momento donde dice, dice especialmente en nuestra generación huérfana, en la que con todas las preocupaciones y los quehaceres cotidianos no tenemos demasiado tiempo para estudiar. E incluso si fuésemos capaces de estudiar todos los libros, ¿quién podría conseguirlos todos? Por medio de las compilaciones podemos cumplir al menos parcialmente nuestra obligación de estudiar. Esa es otra situación, ¿no? Aunque podamos tener muchos libros y comprar muchos, ¿de qué nos sirve tenerlos en un estante, en en un librero, si nunca los vamos a tocar? O si los leemos y no hemos sido entrenados lo suficiente para digerir esa información, pues tampoco aprovecha. Así que a lo largo de las épocas han aparecido hombres genios, ¿no? Sabios de la Torá que tienen ese mérito. Y a mí me da un poco de tristeza cuando hay gente que menosprecia el esfuerzo, por ejemplo, del Rambam, que ahorita lo van a poner como ejemplo. El Rambam hizo una labor importantísima en este caso, en este sentido de las compilaciones. Y yo estaba pensando, pues si el Rambam sintetizó todo el Talmud, leyó la Torá, ¿no? ¿Cuánto leyó este hombre en su época con las limitaciones y aparte que era médico y que pues venía viajando de donde nació, de España, se fue a vivir a Egipto y tuvo muchas actividades y, y a pesar de ello tuvo gran capacidad y tiempo para preparar obras como el Mishneh Torah, como el libro de los preceptos, que son obras impresionantes, pensando en un solo hombre que lo haya hecho y todo el tiempo que invirtió en ello. Y hay gente que en nuestros tiempos, sobre todo de las corrientes o de estos grupos que no van bien con el judaísmo, menosprecian al Ramba, lo insultan, dicen que no es nadie, que es un loco, que así, ¿no? Hay un rechazo hacia el Ramba, pues como no favorece las creencias de ciertos grupos modernos, lo insultan, pero no saben la clase de persona que era y lo grandiosa que fue su obra para el pueblo judío, incluso para nosotros. Seguro que muchas cosas que sabemos es por el Rambam, y ahí andan grupos, ¿no? Menospreciándolo, hablando cosas inadecuadas y ni saben que mucho se preservó o se simplificó a través del Rambam. Seguimos, en cada generación se necesitan las compilaciones. El Rambam hizo una compilación y aquí mencionan, dice Rambam es la sigla del gran sabio Rabbi Moshe ben Maimón, nacido en la ciudad de Córdoba, España, en el año 1138 y falleció en la antigua ciudad del Cairo en 1204. Vivió unos 70 años más o menos. El Rambam, también conocido como Maimónides, escribió el gran código legal llamado Mishneh Torah. Entonces yo preparé para ustedes, para hacer un poquito más ilustrativa nuestra lectura de este día, una muestra del Rambam, de su compilación que se llama el Mishneh Torah. Yo solamente tengo el tomo número 1 y son 14, ¿sí? Para que ustedes puedan ver el estilo en cómo él primero hizo una introducción en el Mishneh Torah, que es lo que tenemos aquí, introducción, y una vez terminada de introducir su obra, hace el listado de los 613 preceptos. Y si ustedes saben que esta posición, eso que se estableció de los 613 preceptos, pues proviene del Talmud, del Tratado Makot al final. Un Rav fue el que enseñó, pues en base a los números que representa la palabra Torah, que es 611, y explicaba ahí que dos preceptos los escuchó Israel directamente de Dios. Se forma el 603.
Pues esto es por tradición y mucha gente en nuestro tiempo, incluso de grupos modernos como los mesiánicos, que a veces no todos son iguales, pero muchos sí, pues dicen, hablan con desprecio hacia la tradición judía. Y esta tradición judía ha venido por medio de compilaciones. Y no les gusta la tradición judía, hablan mal de ella, pero dicen que ellos practican los 613 preceptos. ¿Y de dónde sacaron ellos que eran 613? ¿A poco se pusieron a contarlos en la Torá? Pues obviamente lo aprendieron de la tradición judía, pero se pueden a criticar la tradición judía siendo que ellos mismos la difunden o se sostienen de ella para también desarrollar las creencias que ellos tienen. Entonces, noten ustedes cómo es importantísimo que nos dejemos de estos combates religiosos, estas peleas, porque tarde o temprano terminamos enredados en contradicciones. Ujú. Miren, aquí en la introducción, lo que ustedes pueden ver, dice las leyes de Israel, esta obra compila, ¿no? Esta obra compila, déjenme quitar esto. Estoy viendo que aquí de este lado está el hebreo de lo que está aquí traducido en español, en esta edición del Mishneh Torah. Esta obra compila la Torah oral en su totalidad con las regulaciones, costumbres y decretos promulgados desde los días de Moshe Rabenu hasta la redacción del Talmud, de acuerdo al modo en que lo explicaron los Geonim en todas las obras que compusieron luego de la escritura del Talmud. Por consiguiente, le he dado a esta obra el nombre de Mishneh Torah, o sea, segundo a la Torah. Si uno primero estudia la Torah escrita y luego estudia esta obra, sabrá la Torah oral en su totalidad sin ninguna necesidad de leer otro libro. Bueno, así era de ambiciosa la labor compiladora del Rambam. Nada más que estoy buscando si aquí aparece el término asufá o asupá, que es el que estamos leyendo. Eh, Torah Sheba'al Peh. Aquí utiliza otra palabra, es la que vemos acá, mekabetz. Dice, Jibur se mekabetz la Torah she bealpe. Mientras aquí nos dicen compila, no es la palabra de nuestro tema que es azupá, pero la palabra kabetz es la que utiliza Moshe cuando dice que Dios habló diciéndole a las aguas que se reúnan en un solo lugar. Y por ejemplo, esta palabra es la que da origen, espero no estarme equivocando, a la vocal kibutz, que es como reunir algo. Mekabetz la Torah. Entonces, aquí es un término sinónimo que también hace referencia a lo mismo, reunir toda la Torah oral. Después dice, he considerado apropiado dividir la obra en alajot, leyes por temas, y dividir a su vez estas en capítulos, a su vez cada capítulo dividirlo en leyes concisas para poder facilitar su memorización. En cuanto a las alajot, leyes de cada tema, algunas son normas sobre un único precepto, siendo este rico en tradición y como tal constituye todo un tema en sí mismo. Otras incluyen normas relacionadas con varios preceptos, en tanto tales preceptos traten de un mismo tema, pues esta obra se divide en temas y no según la cantidad de preceptos, como verá el lector. Entonces tenemos a un Rambam teniendo acceso a toda la tradición escrita y oral de Israel, que también pasó a ser escrita a través del Talmud, y un hombre que tiene esa capacidad de manejar tanto y estructurarlo por temas es lo que se le reconoce. Y desde luego, pues manejar el idioma hebreo y el arameo y poder seleccionar y darles una interpretación coherente a todo ello, es una labor impresionante, ¿no? Los que hemos leído los libros del Rambam, no nos queda otra más que manifestar nuestro respeto y admiración hacia él. Al final de esta introducción dice, el total de los preceptos de la Torah que han de observar todas las generaciones es de 613 preceptos. De ellos, 248 son preceptos positivos, como la cantidad de miembros del cuerpo humano,
y 365 son preceptos negativos o prohibiciones, como los días del calendario solar. Ahí está el Rambam, pues asociándolo con otro tipo de conocimiento para facilitar la comprensión del lector. Eh, Memorizar estos números que al inicio no tan fácil se aprenden. Después su labor de compilación, que da origen a 14 tomos, 14 libros, nos va diciendo cómo los organizó. Yo no lo puse desde el primero, sino en esta para que vean ustedes con amplitud. Tercer libro, incluiré en él todos los preceptos que se hacen en momentos determinados, por ejemplo, Shabbat y festividades. A este libro lo he titulado Sefer Semanim, el libro de los tiempos. Cuarto libro, incluiré en él los preceptos relativos a las relaciones íntimas, por ejemplo, la boda, el divorcio, el casamiento levirato y jalitzá, ceremonia en la que la viuda y el cuñado se liberan del deber de contraer matrimonio levirato. A este libro lo he titulado Sefer Nashim, el libro de las mujeres. Entonces, en su introducción, nos está explicando cómo está estructurada toda su obra. Imagínense la labor tan importante, tan grandiosa de esta mente, de concentrar tanto conocimiento, organizarlo y explicarte a ti que vas a leer esta obra de 14 tomos, todo lo que vas a encontrar y los temas que te interesen. Ah, pues miren, el 10º libro incluiré en él preceptos de compra y venta. Este libro lo he titulado Sefer Kinyan, libro de la adquisición. Como el nombre de Caín, ¿no? He adquirido un varón. Hace poco me preguntaban qué significa el nombre de Caín. Y pues bueno, veíamos que era adquisición y bueno, hasta el Rambam, siendo un tema importante en la vida judía, hay un libro específico para hablar de esos temas. Entonces, esto es una labor de compilación. Esto es un paréntesis en nuestra lectura para ver un modelo de cómo funciona esto. Y aquí ya tenemos algo de desarrollo de los temas. Leyes del estudio de la Torá, capítulo 1. Toda esta edición está en hebreo y luego en español. Viene por capítulos, capítulo 1, y cada capítulo tiene incisos. Estos que ustedes ven aquí, 4, 5, 6, abajo 7 y 8. Fíjense, dice acá, si un hombre debe estudiar Torá y tiene un hijo al que debe enseñar Torá y no tienen la posibilidad de estudiar ambos, por lo que tienen que elegir entre uno u otro, él tiene precedencia por sobre su hijo. Pero si su hijo es entendido e inteligente, por lo que estudiará mejor que su padre, entonces el estudio del hijo tiene prioridad. No obstante, a pesar de darle prioridad a su hijo, que el padre no se desligue del estudio, pues tal como tiene la obligación de instruir a su hijo, también está obligado a instruirse a sí mismo. Entonces, este tema pudieron haberlo desarrollado en el Talmud, pero el Rambam lo sintetiza a la conclusión a la que se llegó. Sin que usted, como ahorita lo vamos a ver en el tratado Erubín, porque nos va a dar una muestra de por qué son necesarias las compilaciones. No toda la gente tiene la capacidad o el gusto ni el interés por saber cómo se llegó a tal decisión. Esa decisión pasó por muchas discusiones. En una época, después vinieron sabios de otra época y rediscutieron el tema y llegaron a otras conclusiones mientras criticaban a los primeros, pero los criticaban con respeto a sus ideas. No decían que insultándolos, ¿no? Sino analizando qué cosas ellos no pudieron haber observado. Y daba origen a otras explicaciones y otras aplicaciones. Pues el Rambam elimina eso en el Mishneh Torah y va a lo concreto. Te dice lo que se debe hacer. Siempre el hombre ha de estudiar Torah y luego casarse, porque si primero se casa, su intelecto no estará libre para estudiar, porque estará ocupado con las necesidades de su hogar. Pero si su instinto se fortalece al punto de no dejarle libre el corazón para estudiar, que contraiga matrimonio y luego estudie Torah. Son cosas que es parte de la vida judía, de su tradición, y ya aterrizadas. ¿Cómo llegaron a esto, a esta conclusión? No nos dice. Esto es lo que se hace. El hombre desde joven debe estudiar la Torá porque cuando se casa es el pretexto que todos nos dicen, es que tengo hijos, es que tengo esposa,
es que no puedo comprar los libros porque tengo que pagar esto y aquello y no tengo tiempo porque mis hijos quieren jugar o mi esposa quiere que la lleve de compras y siempre la vida de casado te absorbe. Entendiendo eso, pues es lógico que te digan que debes estudiar desde joven. Y ya en la vida de casado ya tienes las bases. Tienes que buscar tiempo, ¿no? En el día de Shabbat para estudiar con tu familia, pero ya no va a ser lo mismo que cuando eras soltero. Entonces hay que aprovechar esa parte de la vida. Los que no lo han hecho, pues tienen pues sus dificultades para aprender. Con todo, hay la manera de salir adelante, pero es más complicado, no es que sea imposible. Por eso dice que hay gente que tiene su instinto fortalecido, es que ya quiere casarse, ya quiere tener relaciones sexuales, a lo que es. Hay mucha gente que a los 14 15 años conocen a la novia y ya se juntan, queda la mujer embarazada y ya, ¿no? Empieza su vida de casados. No tuvieron tiempo de disfrutar su juventud porque su instinto era muy fuerte. Pues si es así, pues tiene que darle cauce correcto a ello, ya no se puede aguantar y luego que estudie la Torah con las dificultades que eso representa. Entonces, como se puede ver, este es un ejemplo que les traigo de lo que es una compilación a través del Mishneh Torah. El trabajo, digo, es que todo lo que hizo el Rambam fue impresionante, pero muchos piensan que fue el más sobresaliente de todo lo que escribió el Rambam. ¿Mm? Bueno, vamos a dejarlo aquí de fondo. Continuamos nuestra lectura. Dice acá, en cada generación, ahí sí ya lo leímos, el Rambam hizo una compilación. El Tur hizo otra compilación. El Tur, dice acá, se refiere a Rabbi Jacob ben Harrosh, del 1270 al 1343, autor del libro Arba Turim, el cual a menudo es referido como el Tur debido a su libro. El Bet Yosef hizo otra compilación, se refiere a Rabbi Yosef Karo, 1488-1575, autor del Shulchan Aruch, que es conocido como el Bet Yosef a causa de su comentario al libro Arba Turim, que lleva ese nombre. Incluso el Shulchan Aruch es un libro de compilaciones, donde se resume la halajá, la ley judía que incluso hasta el día de hoy se estudia y se acepta por la mayoría de los grupos del judaísmo, y fue gracias a una compilación. Entonces la gente, los que son muy estudiosos, van al Talmud y estudian cómo se llegó a esas conclusiones. Pero el ciudadano común, el israelita, el judío, no, israelita no, el judío común, que no guste de hacer eso, él va a lo concreto, va con el rabino y dígame cómo me voy a casar. Ah, pues este es el procedimiento para casar. Oiga, ¿qué debo hacer? ¿O cómo se debe practicar la circuncisión de mi hijo? Ah, pues haz esto. Y sobre eso es la guía. Y no se ponen a leer todos los temas del Talmud o de la Torá para llegar a esa conclusión, sino van a lo concreto y lo practican. Ese es el beneficio de las compilaciones. El Knesset Hagedolá hizo otra compilación y muchos otros también lo hicieron. Ellos nos iluminan el camino y de ellos nos corresponde aprender. Así debe hacerse en cada generación. Todo sabio que haya sido agraciado con inteligencia y posea muchos libros, tratará de comprenderlos y exponer sus conocimientos de manera clara. Como dice el Talmud, todos necesitan a los dueños del trigo. El que pueda, que resuma las leyes del Arba Turim. Otros que compilen reglas generales. Y así con el resto de los temas. Todo lo que hagan para facilitar la Torá al público será considerado un acto de beneficencia muy grande, pues no hay mayor beneficencia que favorecer espiritualmente a alguien. Todos los que se ocupan de estos resúmenes dan mérito a la comunidad y el mérito de la comunidad depende de ellos. Entonces, amigos, yo no estoy haciendo una labor de compilación con estos videos, pero siento que es similar. Hace algunos años, un amigo que es creo que de padre judío. No, su madre era judía y su padre no. Espero no estar equivocado. Ya tiene tiempo que no hablo con él,
Él dice que cuando iba a la sinagoga, pues era un matrimonio mixto y pues tenía sus dificultades para desarrollarse en la comunidad judía. Y dice que iba y en cierta sinagoga llegó a leer el Tania, pero que los rabinos se lo explicaban muy rápido y que a él se le dificultaba bastante el aprendizaje y se le hizo tedioso y dejó eso, ¿no? Ya no quiso estudiar el Tania. Y en algún momento dice que llegó al canal, a este de libros para estudiar la Torah, cuando yo iniciaba los videos del Tania y dice que recobró el interés por leerlo, porque le pareció pues adecuado y entendible lo que yo estaba diciendo acerca del Tania. Y siendo que yo no soy ningún rabino y pues en términos generales pues yo soy ignorante, ¿no? De muchas cosas del judaísmo, pero este pequeño esfuerzo que yo estaba haciendo en aquel tiempo a él le benefició y dice que retomó el estudio del Tania porque le dieron alientos la labor que yo estaba haciendo sin ser judío y ponerme a estudiar un libro que es de ellos y leerlo para otros y la forma en cómo yo lo explicaba le pareció adecuado, le pareció bueno. Entonces, esto no lo digo para como una especie de presunción, sino que cuando tenemos posibilidades de compartir con alguien, aunque no seamos los grandes expertos, que sería lo mejor, ¿no? Qué mejor sería ser un gran sabio y preparado y versado en todos los temas, incluso en la capacidad de hablar, pero aún haciendo pequeños esfuerzos, podemos afectar a alguien de manera positiva, podemos influir a alguien de buena forma por el simple hecho de tener ese arrojo. También está el peligro que hoy vemos de tanta gente que estudia judaísmo y ya después lo relaciona con sus creencias, como lo que ahora yo veo mucho, ¿no? Del mesianismo y las raíces hebreas, que sí se corre el riesgo de tergiversar la información. Pero ya viendo tantos expositores, es lo bueno de que podemos comparar entre lo que dice uno y dice otro. Es como nos daremos cuenta, esto ya se diversificó. Antes el problema era que la información no llegaba a todos, y ahora es lo opuesto. Ahora la información llega a todos en grandes cantidades y con diferentes puntos de vista. Ahora la moneda, la dificultad se invirtió, es el otro lado de la moneda. Seguimos. Todos los que se ocupan de estos resúmenes dan mérito a la comunidad y el mérito de la comunidad depende de ellos. Y aunque haya quienes se burlen de ellos diciendo, ¿qué provecho tenemos de que vuelvan a escribir lo que ya está escrito en otros libros? Lo hacen solo para recibir dinero y hacerse famosos. Los compiladores no deberán prestar atención a este tipo de comentarios. Bueno, algunos criticamos cuando la gente esto lo ve por negocio. Ya totalmente se volcó a que esto sea un negocio. No nos parece del todo adecuado. Su obra pueda tener alguna utilidad. Si lo hace por negocio, pues qué mal. O sea, deberíamos de hacerlo por el deseo de difundir la Torah, el mensaje. Y si a eso viene añadido una paga, una recompensa económica, qué bueno, gracias a Hashem. Pero hay gente que ya no está en esa disposición y ya todo lo ve como negocio, lamentablemente por esta filosofía de mercadotecnia, o esta filosofía, ¿cómo decirlo? Capitalista, ¿no? De que cualquier cosa que haga el hombre, todo lo quiere traducir en dinero. Y la Torah no nos enseña eso. Entonces, es lo que yo critico, pero al final de cuentas es solamente una opinión. Ellos sabrán qué cuentas dan a Hashem. Si su obra beneficia a muchos, pues ese es un mérito que ellos tienen. Si lo hacen por dinero y por llenarse las bolsas de dinero, eso será algo que Hashem los va a juzgar. Seguimos. Que Dios perdone a los que hablan así. Con certeza es preferible la obra de quienes hacen un trabajo de compilación y ponen las enseñanzas de la Torah al alcance de todos, a la de quienes componen extensas obras escritas siguiendo el modo de la dialéctica. Y aquí aparece una palabra que es pilpul. 225 es una nota al pie de página
donde nos dice la palabra dialéctica, que es como de origen griego, ¿no? Esta yo la escuché en la preparatoria cuando nos daban clases de lógica y de filosofía griega. Incluso en la filosofía moderna había algunos que practicaban la dialéctica. Dice acá, dialéctica literalmente significa técnica de la conversación. En la filosofía, el término dialéctica designaba el método de conversación o argumentación, lo que actualmente se llama más precisamente lógica. La dialéctica trata sobre las leyes del razonamiento y las formas y maneras de expresión a través de la exposición de una sucesión ordenada de verdades o razonamientos que derivan unos de otros. Más tarde, en la edad contemporánea, esta palabra adquirió un nuevo significado como la teoría de los contrapuestos en las cosas o los conceptos y la detección y superación de esos contrapuestos. En la dialéctica, el discurso contrapone esquemáticamente una determinada concepción o tradición, una tesis, y la muestra de los problemas y contradicciones, antítesis, para llegar a una síntesis. Aplicado a nuestro tema, el concepto de la dialéctica o el pilpul es un método de razonamiento que confronta posiciones o fuentes de estudio diferentes para extraer de ellas una posterior conclusión novedosa, que además de proponer una solución a la aparente contradicción inicial de dichas fuentes o posiciones, también tiene una aplicación práctica en nuevos casos que finalmente el autor plantea. Véase además la nota siguiente. El autor aquí se queja de que además de lo poco beneficioso de su estilo de escritura para el público general, en las obras escritas a modo de pilpul, muchas veces los autores no llegan a conclusiones alágicas demasiado claras y concretas, o como escribe el autor mismo en el párrafo siguiente respecto de aquellos autores, donde dice que ellos van saltando de tema en tema hasta llegar al objetivo principal, construyendo y destruyendo suposiciones y posibilidades. Bueno, en el estudio bíblico, a veces es inevitable eh, tener que utilizar estos recursos. Y más allá de que si tú eres experto en dialéctica y fuiste formado en filosofía y sabes cómo hacerlo así sistemáticamente, o naturalmente uno ve, por ejemplo, mm, Bereshit, donde dice que Hashem hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y después tú vas al libro de Deuteronomio y dice Moshe que cuando Dios habló con el pueblo, no vieron ninguna imagen, sino solamente oyeron la voz de Dios. Entonces Dios, y todo eso para enseñar que Dios no tiene imagen y que por tanto les quedaba prohibida la idolatría. Y en esa porción, que es, creo que es de esta misma parasha, Vair Hanan, les dice que no vieron imagen de ningún tipo y por tanto está prohibido representar a Dios con imagen de humano. Ya lo aclara. Y entonces tú te preguntas, la imagen de Dios dio como resultado la imagen del ser humano, ¿no? La creación del humano con esta forma que tenemos. Y a su vez te prohíbe que tú representes a Dios como un humano. ¿Eso cómo se resuelve? Pues ahí tendrías que pues identificar en qué sentido lo está diciendo cada pasaje. Yo no le veo conflicto, pero de manera simple parece que sí tiene conflicto. Entonces, ¿Dios tiene imagen o no tiene imagen? Y el pilpul, pues empieza a hacer esta situación de controversia. Decir, te voy a enseñar algo, pero para que tú sepas de dónde lo saqué, te voy a poner esta cita y luego te pongo esta que es contraria. Aquí vamos a analizar lo que significa, aquí lo que dice y vamos a ver qué sentencia elimina a la otra. Y después vamos a tener una ganadora, ¿no? Y después yo te voy a traer otro versículo, o otra sentencia, otro dicho de los sabios que contradiga la nueva sentencia que ya tenemos, ¿no? Y así poco a poco ir construyendo. Eso es muy difícil de hacer con el público en general. Digamos que es lo que hacen la gente muy estudiosa y a ellos no les representa problemas, sino incluso satisfacción de que se están abriendo paso en el conocimiento y están aprendiendo el lenguaje de la Torá y las distintas posibilidades.
por ejemplo, a estos grupos modernos que cuando escuchan, le tienen aversión a la Cábala, ¿no? Los grupos religiosos le tienen aversión a la Cábala porque ella te habla en otro sentido y se apoya de otros medios de interpretación, numerología, modificación de las palabras a veces, ¿no? Como lo que veíamos recientemente en el Tania, que dice no digas mejayé, sino mejabé. No digas que hace vivir, sino que hace estar o hace existir. Pues no está tachoneando el libro de Nehemías, sino está diciendo que no lo leas de una forma, sino léelo de otra forma, sin modificar el texto. Pero a ellos les molesta que la Kabbalah sugiere esas cosas. Es- para evitar esas controversias, porque ¿qué es lo que se quiere con una compilación? Educar, instruir de manera práctica, sencilla, sin que la gente se confunda. Evitar a toda costa que la gente caiga en confusión. Entonces hay que ser muy concretos, dar la idea la más sencillo posible, sin mencionarles todas las discusiones que hubieron para llegar a esa definición o a esa ley o a ese enunciado que se está expresando. Entonces nos dice acá, con certeza es preferible la obra de quienes hacen un trabajo de compilación y ponen las enseñanzas de la Torah al alcance de todos, a la de quienes componen extensas obras escritas siguiendo el método de la dialéctica, pilpul, donde con frecuencia no se llega a conclusiones concretas, pues realmente no hay gran provecho de este tipo de libros y en su mayoría van a cubrirse de polvo y nadie va a estudiarlos. Además, si alguien quisiera estudiar todos los libros de esta clase que han sido escritos, perdería toda su vida y no llegaría ni a un milésimo de lo que se debe estudiar. Y ya dijo un sabio del Talmud, si me hubiera dedicado a profundizar en todos los detalles del estudio, no hubiera sabido casi ningún tema. ¿Para qué necesitamos conocer la discusión entre dos sabios? Si es solo para desarrollar la mente y entender los caminos del Pilpul, es suficiente con que nos ocupemos de las diferentes opiniones de los sabios, los Rishonim, que eran poseedores de una sabiduría muy elevada. Bueno, esta opinión se parece a la del Rambam cuando él dice que él se refiere a los Geonim. Aquí cuando citan a los Rishonim, dice se refiere a los primeros sabios, en contraposición a los Aharonim, los sabios posteriores. Con el nombre de Rishonim se designa a los sabios de Israel que vivieron previo a, al Shulchan Aruch entre los siglos XI y XV. Esa primera generación de la Edad Media son los Rishonim. Y el Rambam dice que los Geonim son los que vinieron a explicar después de la escritura del Talmud. Bueno, aquí les voy a mostrar esa porción del Talmud que están citando acá. Y lo busqué en esta página que les mostré la vez anterior, Sefaria. Ustedes teclean en el buscador la cita Eruvin 48a, es la página 48, la cara A, y van a visualizar un montón de discusiones, bueno, dos, yo identifiqué dos, ¿no? Pero son varios razonamientos, un montón de razonamientos. Primero están hablando de una pileta de agua, que si le ponen una división, eh, están dividiendo el agua o esa división de metal hace la división porque el agua se sigue filtrando y es una sola cavidad de agua o son dos. Y luego dicen que pues cierto objeto donde cae hace residencia o pertenece a ese lugar. Y después ponen el ejemplo de un río donde el agua está corriendo. ¿Esa agua pertenece a ese lugar o no? Porque no está estática, se está moviendo. Entonces dice, cualquier persona puede venir y agarrarla porque no es de nadie. Es agua que está corriendo, no le pertenece a una persona en específico. Y están haciendo una serie de razonamientos. Acá después enseñan de que si en día de Shabbat se pueden mover determinada distancia, porque dicen 4 codos, ¿no? Dijo, cuando vengas
ante Rab Papa, pregúntale de la siguiente manera: los 4 codos Amot mencionados aquí se los otorgamos a cada persona medidos de acuerdo con su propio antebrazo, es decir, la distancia desde su codo hasta la punta de su dedo índice, o les damos medidos según el codo Amá usado para la propiedad consagrada, es decir, un codo estándar de 6 palmos medianos para cada uno. Y después nos dicen, ¿de dónde sacan eso de los 4 codos? ¿Viene de la Torah o no viene de la Torah? Y ya les explican que se deduce de la Torah. Y cuando están tratando de entender esto de los codos, y dice, a ver, pero si la persona es muy alta, es de acuerdo a su estatura, porque dicen es que una persona más o menos mide 3 codos, más si estira su brazo, puede cubrir una cuarta dimensión de un codo, ¿no? Entonces ya se puede establecer que son 4 codos la distancia, que una persona puede moverse de su lugar. Y dicen ellos, pero si la persona es muy alta, pues entonces el codo se modifica, porque si es más grande, pues su brazo está más largo. ¿Y de dónde se mide el codo? ¿Es de su brazo para acá o como que del hombro para allá? O sea, te dan a entender todo eso, ¿no? Y tú dices, pero pues entonces mejor debería ser una medida fija de codo, ¿no? Como dicen ahí el codo sagrado, que es, si el codo mide 50 centímetros, debe ser 50 centímetros siempre. Y otros dicen, no, es conforme a la medida de la persona. Pues si su codo mide 54 centímetros, pues eso es. Y entonces es que surge este razonamiento, que es este versículo que está aquí. Dice o este fragmento, ¿no? No es versículo, sino es esta porción del Talmud. Cuando el hijo de Rab, Mesharshiya, se presentó ante Rab Papa, este último le dijo, si fuéramos tan precisos, no podríamos aprender nada en absoluto, ya que estaríamos demasiado ocupados respondiendo tales preguntas. Es lo que está diciendo o lo que está citando aquí el Pele Yoetz cuando dice, y ya dijo un sabio del Talmud, si me hubiera dedicado a profundizar en todos los detalles del estudio, no hubiera sabido casi ningún tema. Acá dice, no podríamos aprender nada en absoluto si fuéramos tan precisos. Es lo que está diciendo, es que ustedes son muy meticulosos, no simplifican las cosas. Todo el tiempo le están buscando otra cosa y otra cosa, y así nos seguimos discutiendo y tardamos mucho en llegar a una conclusión. Entendamos que es una característica de los maestros de Israel, y gracias a esa capacidad, pues ellos desarrollaron eh, pues su nación, su estilo de vida. Eso es lo que los distingue de los demás pueblos. Ellos son muy apasionados de la Torah y de los temas que envuelven la práctica de la Torah. Pero otros requieren ya la práctica, lo conciso, lo resumido. Y dice, si nos vamos en tanto detalle en que si es desde el hombro para acá o del antebrazo para allá, o es de acuerdo a mi tamaño, o es con el tamaño del codo sagrado, y todo el tiempo le estamos rebuscando y requete buscando, hay gente que piensa eso, no podríamos aprender nada si todo el tiempo estamos sacando más y sacando más detalles, no llegamos a nada. No está diciendo que esto no sirva, sino que este método es para cierta clase de personas, pero la mayoría no van a poderse guiar ni tienen el tiempo para esto, y ni siquiera la paciencia. La mayoría de la gente que yo conozco, que se trata de involucrar en el camino de la Torah, hablan mal del Talmud. Siempre dicen que son leyes de hombres. Digo, siempre cuando esta persona no sea judía, los judíos respetan el Talmud, lo entiendan poco o mucho, le tienen mucho respeto. Pero las gentes que vienen de fuera, de los que somos de las naciones, y no entienden esta situación o esta necesidad del pueblo judío, de por qué crearon estos libros, siempre están hablando mal del Talmud. Tal vez porque ellos no le vean a veces el sentido práctico, pero es esta doble moral de cuando me conviene agarro el Talmud y cuando no me conviene pues digo que están locos, que eso es leyes de hombres.
Lo que hace Eliezer dice, ya dijo un sabio del Talmud, bueno, esto que leímos, dice, ¿para qué necesitamos conocer la discusión entre dos sabios? Si es solo para desarrollar la mente y entender los caminos del Pilpul, es suficiente con que nos ocupemos de las diferentes opiniones de los sabios Rishonim, que eran poseedores de una sabiduría muy elevada. Incluso eh, estas discusiones, por lo que está diciendo aquí Eliezer Papo, los Rishonim también las trajeron a su época y fueron capaces de aterrizarlas más fácilmente. Porque cuando tú lees el Talmud, o sea, si leyéramos todo esto que está acá atrás, hasta te mareas, ¿no? Te traen para acá y para allá, para acá y para allá. Y luego te tienes que regresar porque por una frase que digan ya no le haya sentido y otra vez te regresas y empiezas. Entonces parece que hubo otros que incluso dentro de las discusiones las pudieron simplificar y aquí los identifican como los Rishonim. Por el contrario, los trabajos de resumen y codificación son de sumo provecho, y en nuestra época la síntesis es algo solicitado y preciado por todos, como dice en el libro de Ruth, le dijo a los cosechadores, Dios está con ustedes. Acá manejaban que esto de los cosechadores son los que recogen el conocimiento, los que hacen la labor de seleccionarlo, así como cuando van por el grano, ¿no? Recogen pues, los vegetales, lo que hayan de estar cosechando, y lo limpian pues, de la basurita, de las espigas, de los tallos, y tienen que llevar, pues ya como producto terminado, la semilla o el fruto en específico que están recolectando, y liberarlo de todas las demás impurezas que pueda tener. Le dijo a a los cosechadores, Dios está con usted. Se está haciendo esa analogía, esa comparación entre un compilador, es ese cosechador, que está trayendo la enseñanza concreta sin darle importancia a todas las discusiones que hubo detrás de ella. Por lo tanto, quien escribe un libro de responsa, preguntas y respuestas alágicas, que también es de gran provecho, debe cuidarse de no tomar el camino de la dialéctica al analizar las palabras de los sabios de las últimas generaciones, saltando de tema en tema hasta llegar al objetivo principal, construyendo y destruyendo suposiciones y posibilidades, pues de eso no se va a obtener beneficio. Por el contrario, deberá sintetizar los veredictos y no extenderse en las discusiones que hubo hasta llegar a la conclusión del dictamen alágico. Así también, quien quiere escribir comentarios sobre la Biblia o sobre las enseñanzas de nuestros sabios, si desea que su libro sea provechoso, deberá alejarse de toda dialéctica y concentrarse en comentarios sencillos, ordenados conceptualmente, conforme al orden de la Biblia, escribiendo palabras cautivantes, acompañadas de alguna enseñanza moral y de temor a Dios. Solo así, sus palabras van a ser leídas y recordadas en las sinagogas de los sabios y en las casas de estudio, de modo que otorguen gran mérito a los feligreses. De esta manera su alma se deleitará cuando sus labios se muevan en la tumba. Este es el camino correcto que deben seguir los que escriben libros. Eso de que sus labios se muevan en la tumba es una cita del Tratado Yevamot. Dice, cuando se estudian las palabras que dijo un sabio que ya falleció, sus labios repiten en la tumba lo que los vivos dicen en su nombre. Son creencias que tenían el Tratado Yevamot 97a. Mas todos aquellos que desean escribir síntesis de leyes deben cuidarse mucho de no intentar hacerlo si no están seguros de que puedan hacer un trabajo perfecto, para evitar que de ello salga perjuicio en lugar de beneficio. Para ello es importante que dispongan de una gran cantidad de libros, lo cual es imprescindible para efectuar su trabajo, y que los estudien meticulosamente, además deberán escribir con claridad para evitar errores de interpretación. Por ello, dijeron los sabios que no es apropiado apoyarse en los libros de síntesis para tomar la posición más indulgente o para juzgar asuntos monetarios, sino hasta estudiar la ley meticulosamente, analizando la fuente de dicha ley. Por eso, a pesar de que el autor del libro, Meam Loes, hizo un muy buen trabajo y otorgó un gran mérito al pueblo,
Los sabios de su generación discreparon con él porque incluyó en su obra síntesis de leyes. Muchos de los legos o incultos tan solo leyeron su libro y aceptaron sus palabras como si provinieran del Sinaí, sin preguntar a otros rabinos, y esto hizo que se apoyasen en sus veredictos en todos los casos, aunque a veces hubiera sido necesario tomar una posición más estricta, según los dictámenes de otros libros que se escribieron luego. Por lo tanto, es necesario advertir a los que leen libros en idiomas extranjeros que no se apoyen en ellos para tomar una posición indulgente sin antes consultar con un rabino. Basta que el libro les sirva para despertar una duda y para saber cuándo tienen que preguntar a un sabio. Y yo tengo la intención de escribir una síntesis de leyes, pero voy a escribir solo lo prohibido y no voy a recordar lo permitido, para que no resulte de esto perjuicio alguno. Es importante que quienes escriben libros y en ellos mencionan a otros autores no señalen ver en el libro tal sin transcribir lo que ahí el autor escribió, pues a veces ese libro ni siquiera se encuentra al alcance del público. Esto se parece a un hombre que es tirado a una fuente y no le permiten tomar de esa agua. Por lo tanto, deberá copiar lo que esté escrito en ese libro para que el lector pueda satisfacer su sed de conocimiento y no se quede con la duda. Ahí termina este tema de las compilaciones. Es como un llamado a reconocer la labor de hombres como el Rambam, Joseph Caro y otros que pues la comunidad judía conoce, y darles un consejo a los que quieran emprender algo parecido, que vayan a lo concreto, que sean muy estudiosos, profundamente estudiosos, que conozcan los temas. Esos que van a compilar, inevitablemente sí van a tener que conocer las discusiones, poseer muchos libros donde se enteren bien del tema, por qué surgió de esa manera y cómo se llegó a la conclusión, aunque no lo vaya a escribir en su libro, pero va a tener un pleno conocimiento de por qué está sintetizando así. Y aparte les dice, pues por las condiciones de la época, ustedes no pueden leer los libros, no los pueden poseer ni tan fácilmente irlos a comprar para verificar si esta persona lo está diciendo correctamente. Entonces, tú, compilador, si vas a citar otro libro para apoyar tu enseñanza, tienes que decir, como lo dijo tal persona en su libro, dos puntos y seguido, comilla, y hacer la cita textual para ayudar al lector y decirle, ah, pues esto es lo que dijo la otra persona. No decirle, vea a su libro tal y ahí lo encontrará. Dice, el público no tiene la posibilidad de ir a comprar los libros que tú le digas. Sin una obra de compilación abarca lo de 12 libros, ¿no? ¿Tú crees que esa persona tiene los 12 libros para ir a verificar cada cosa que le estás enseñando tú de manera sintética? Pues no se va a ir a comprar 12 libros, tú le tienes que decir dónde. A veces en los expositores modernos, yo veo que ellos hablan cosas así de manera pues ligera. Incluso hasta yo puedo cometer ese error de no citar directamente donde diga el Rambam, donde dice el Rebe, o donde diga Moshe en la Torah, pues por querer enseñar algo fácil y rápido, querer defender una idea, y luego lo citamos mal o no lo citamos correctamente. Es una tentación que todos los que gustamos de explicar un tema o de compartir algo con alguien podemos caer. Y nada más, sería eso la lectura de este tema. Gracias por su atención, amigos. Espero que esta labor de lecturas sea parecida a la de los compiladores. Que si usted no quiere gastar dinero en el Pele Yoetz, pero quiere saber de qué tratan sus temas, pues por aquí, con ayuda de Hashem, lo iré compartiendo. Asimismo, el Tania, creo que ha tenido un poquito más de interés los suscriptores en enterarse qué es lo que dice el Tania.
de estas nuevas lecturas que estoy grabando. Como sea, el deseo es que alguien se lleve algo positivo de estas pequeñas lecturas. Y como les digo siempre, si quieren señalar algún error, alguna situación que estoy haciendo incorrecta en cuanto a la exposición, estaría bien decirlo, siempre y cuando lo hagan respetuosamente, porque así trato de ser yo con la gente. Aunque piensen diferente de mí y crean en otras cosas, siempre debemos de guardar el respeto a los demás. Pues sin más, por esta ocasión, solamente les puedo desear que Hashem los bendiga, que Hashem los cuide y que sigamos siendo libres para estudiar la Torah. Hasta pronto.